¿Qué es realmente la guerra espiritual? Muchos piensan en demonios y potestades, pero ¿y si te dijera que la verdadera batalla está mucho más cerca de lo que imaginas? Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a explorar un tema fascinante y a menudo malinterpretado, la guerra espiritual en el Nuevo Testamento. Y descubriremos por qué el conflicto más importante no se libra en los cielos, sino dentro de nuestro propio corazón y en cómo vivimos en sociedad. El Nuevo Testamento, sin duda, nos habla de un conflicto cósmico. Menciona a Satanás, a demonios y a lo que el apóstol Pablo llama principados y potestades. Jesús mismo inicia su ministerio enfrentando y venciendo al mal. Sus exorcismos no eran simples actos de poder, sino demostraciones de que el reino de Dios estaba irrumpiendo en nuestro mundo para derrotar a las tinieblas. Esta lucha culminó en la cruz. Cuando Satanás tentó a Jesús para que evitara la muerte, estaba intentando frustrar el plan de salvación. Pero en la cruz y la resurrección, Cristo desarmó a esos poderes, triunfando sobre ellos de una vez por todas. Por eso, el Nuevo Testamento nos dice que nuestra victoria sobre el mal no depende de nuestra fuerza, sino de aferrarnos a la victoria ya ganada por Jesús. A libros como Efesios y Apocalipsis nos animan a resistir, a mantenernos firmes usando la armadura de Dios, como el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La idea es clara, participamos en una batalla, pero desde una posición de victoria. Sin embargo, y aquí es donde el tema se pone realmente interesante, ya que el Nuevo Testamento pone un énfasis aún más importante en otra dimensión de esta guerra, a saber, la lucha interna y ética. Esta es la batalla contra nuestra propia naturaleza caída, lo que Pablo llama la carne. La palabra carne, o sarx en griego, no se refiere solo al cuerpo físico, sino a nuestra inclinación humana hacia el egoísmo, la vanidad y el pecado. Pablo contrasta constantemente la vida en la carne con la vida en el espíritu. Él nos muestra que conocer la profundidad del pecado y la muerte solo es posible cuando entendemos la obra redentora de Cristo. La salvación, entonces, no es un evento único, sino un proceso que debe manifestarse en nuestra vida diaria. Por eso Pablo nos exhorta a hacer morir lo terrenal en nosotros y a dejar que la palabra de Cristo viva en abundancia en nuestros corazones. Nuestra vida cristiana es un combate continuo para vivir con justicia y devoción. Santiago lo dice de otra forma y pregunta de dónde vienen las luchas y peleas entre nosotros. Y responde que vienen de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. La envidia, la codicia, el partidismo, esa es la verdadera guerra que corrompe nuestras comunidades y nos aleja de Dios y de nuestros semejantes. La guerra espiritual es fundamentalmente una lucha por la obediencia a Dios en nuestro día a día. Ahora, analicemos una idea que se ha vuelto popular en algunos círculos, la noción de que para cambiar una ciudad o un país, lo principal es atar potestades espirituales que dominan esa zona. Si bien la oración es vital, enfocarse exclusivamente en esto puede ser peligroso y de hecho va en contra de la enseñanza del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de caer en una especie de dualismo que la iglesia primitiva combatió ferozmente. Este dualismo era conocido como gnosticismo. Los gnósticos veían el mundo como el campo de batalla entre un Dios bueno y uno malo. Despreciaban lo material, el cuerpo y la historia. Creían que la salvación era un escape espiritual e individual del mundo. Esto llevaba a dos extremos: o se aislaban completamente de la sociedad, o vivían como querían pensando que sus acciones en el mundo no afectaban su espíritu. Ambas posturas son una excusa perfecta para la indiferencia social y la injusticia. El cristianismo, en cambio, se basa en la encarnación,
en el hecho que Dios se hizo carne, entró en la historia, valoró lo material. Ignorar nuestra responsabilidad en el mundo es negar el corazón mismo del Evangelio, centrarse solo en batallas espirituales, allá arriba. Nos puede hacer olvidar que la gracia de Dios nos llama a transformar el mundo, aquí abajo, a través del servicio y la proclamación del mensaje de Cristo. Y esto nos lleva al punto final y crucial, el papel ineludible del cristiano como ciudadano. La guerra espiritual no es una excusa para la pasividad social o política. Al contrario, la fe exige responsabilidad cívica. Después de explicar la salvación por fe en su carta a los romanos, Pablo pasa inmediatamente a las implicaciones prácticas. Debemos presentarnos como sacrificios vivos y obedecer a las autoridades civiles porque el gobierno es una institución querida por Dios para mantener el orden. Los evangelios muestran a un Jesús profundamente preocupado por la justicia social. El Nuevo Testamento no nos da principios abstractos, sino mandatos concretos de justicia y bondad dentro de nuestras estructuras sociales. La justicia es una consecuencia del reino de Dios. Incluso se nos llama a ser pacificadores, a someternos a las autoridades por causa del Señor, como dice Primera de Pedro. La justicia de Dios, revelada en Cristo, nos llama a combatir la injusticia. La Iglesia, como comunidad de creyentes, debe ser un modelo de la auténtica humanidad, mostrando al mundo cómo es una vida de obediencia a Dios. Esto significa vivir de una manera que refleje la bondad de Dios. Y también señalar con amor que los caminos destructivos solo llevan a la autodestrucción. Entonces, para concluir, la verdadera guerra espiritual es, en gran medida, una batalla interna. Es la lucha diaria por la obediencia, la santidad y la justicia en un mundo caído. Sí, el Nuevo Testamento reconoce un conflicto cósmico, pero la victoria de Cristo sobre esos poderes es el fundamento que nos capacita para vivir nuestra fe de manera práctica. La idea de solo atar potestades sin acción social es peligrosa porque promueve una espiritualidad desencarnada que justifica la indiferencia ante los problemas del mundo. El Evangelio, en cambio, nos llama a una fe encarnada, a vivir como ciudadanos responsables, buscando la justicia y la paz. Ser discípulo de Jesús implica ser un pacificador, arriesgarse en los conflictos del mundo, orar y servir en medio del sufrimiento. Este testimonio activo de fe en la esfera social y política es la evidencia más poderosa de que hemos sido transformados por Dios y es la manifestación real de la victoria de Cristo sobre todo poder del mal. Gracias por acompañarme en esta necesaria reflexión. Espero que te haya dado una nueva perspectiva sobre lo que significa vivir la fe cristiana en el mundo de hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos en el próximo.